Pero si hay, como por ejemplo el caso de frente a la fortaleza, ha estado siempre allí, pero si vamos a tener muchísimas luces en el Parque Central, vamos a descentralizar un poquito. Vamos a llevar un poco frente a la fortaleza y ese parque, vamos a colocar un poquito ahí en el Sánchez Quisqueya, vamos un poquito al Parque Duarte, vamos un poquito en Atico, en el Santo, en algunos lugares, ¿verdad? Para descentralizar un poco, porque mucha gente no se va a trasladar, por ejemplo, de Atico al centro. Un día puede ser, pero regularmente lo que hay que crear las condiciones para ir descentralizando. Eso es como el caso de las instalaciones deportivas. El ayuntamiento como tal, prácticamente en los últimos 20 años, como ayuntamiento, solo ha construido una cancha, y fue en el sector Bello Atardecer, allá, que hemos pasado muchísimas veces por ahí, prácticamente no se usa. Utilizaron algunos recursos para techar algunas de las canchas que ya existían. Bueno, se le da un respaldo a los jóvenes que viven por ahí, pero entonces se olvidan, se ignoran los jóvenes, los niños, las personas que vivan en lugares lejanos. ¿Qué nosotros entendemos? Bueno, que es preferible que hayan muchas canchas, descentralizando, ¿verdad?, que en la parte sur, que en la parte este, que en la parte oeste, que hacia el norte, bueno, más los que tenemos en la ciudad deportiva, muy bien. Pero eso de techar canchas y no construir nada en muchísimos sectores populosos, entonces después están criticando nuestros jóvenes, pero si no les creamos las condiciones. Hay que construir canchas, instalaciones deportivas. Incluso debíamos tener una política de Estado para construir estadios de béisbol, porque si ese es el deporte rey de nuestro querido país, y tenemos mucho terreno, en distintas partes del país tenemos mucho terreno. Entonces debíamos disponer de algunos de ellos para construir estadios y usarlos, porque por ejemplo en Mao tenemos el estadio profesional con Alcibiades de Colón, y uno que también pudo y se usó con un equipo profesional, los linieros del noroeste, ustedes recuerdan, el Pucho Marrero, que ese ha sido el play histórico de acá de Mao, pero no tenemos otro en ninguna otra parte. Softball, ¿cuál es el único softball público que nosotros tenemos? Es de la Ciudad Deportiva, y que recientemente fue reparado, pero prácticamente no se ha utilizado porque tiene algunas dificultades. No solo a lo interno, sino a lo externo, que es imprescindible que se termine ese trabajo y que alguna vez, lo más rápido posible, ojalá, que tal y como previmos en aquel momento cuando éramos parte del comité de los Juegos Nacionales, esa que yo duré más de 10 años siendo secretario general honorífico de ese comité organizador de los Juegos Nacionales, MAO 97, concebimos claramente que para que se llegara fácilmente a la ciudad deportiva, debíamos tener bien habilitadas las calles que le circundan. Por ejemplo, la avenida Olímpica, que se llama Apolinar Amaro, pero la gente regularmente la conoce como la avenida Olímpica. La calle Héroes de la Barranquita, ¿sí?, esa que le pasa por la parte oeste, al softball, a la ciudad deportiva, al play de béisbol, que era un desahogo, debía ser un desahogo, ¿verdad? Y también para llegar a la ciudad deportiva, pero también las personas que vengan de Monción, Santiago Rodríguez, Pueblo Nuevo, etcétera, y fuera para la parte sur o suroeste de Mao, no tuvieran que entrar a la ciudad.
También se habló, en el caso de la calle 16 de agosto, se habló de la calle Restauración, que todas llegan allá, exactamente, a la ciudad deportiva. Entonces, todos estos elementos hemos querido conversarlo con ustedes porque forman parte de lo que es nuestro quehacer cultural, es parte de la educación, y que no podemos ser indiferentes, porque a alguien le puede interesar una promoción o porque alguien quiera lograr algún objetivo personal o grupal o partidario, político, electoral. No, no, no. Tenemos que ser sinceros. Esos recursos que administran los funcionarios deben ser bien utilizados en favor del pueblo, que es exactamente quien les paga. De forma tal que felicitaba a todos los bachateros, quienes hacen un buen trabajo para divertir la población y también para quienes se divierten o nos divertimos a través de ese género musical. Ustedes saben la cantidad de hermanos dominicanos que están subsistiendo porque se han dedicado a ese oficio. Fíjense, nosotros acá en el noroeste, Luis Segura, ¿verdad? Fue el padre, el primero. Se habla también de José Manuel Calderón, todo, que hay muchísimos. Aquí en el noroeste, Anthony Santos, por ejemplo. Raulín Rodríguez. Luis Vargas. Bueno, y más recientemente tenemos muchísimos. Ahora se habla del hijo de Anthony Santos, nosotros tenemos a Miguel, tenemos muchísimas. Y hay que seguir incentivando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que aprendan a tocar estos instrumentos para la música típica, una diversidad. Esto forma parte de nuestra recreación, para que nuestros jóvenes no estén pensando en vicios, en corrupción, en droga, crimen, conseguir dinero fácil. No. Dedicarse a estudiar, dedicarse a leer, dedicarse a aprender a tocar algún instrumento musical y ganarse la vida de manera decente, correcta, honesta, contribuir con su bienestar y con el bienestar de los demás. Bueno, pues hoy en el ámbito internacional estamos reflexionando acerca de la importancia que tienen las montañas. Hay personas que no entienden esto, pero la realidad es que nosotros tenemos que ver la tierra, tanto en la parte llana como en la parte montañosa, la parte alta. Ustedes saben la riqueza que hay en esas montañas y que tenemos que preservarlas, bien reforestadas, muchos árboles. Y también en República Dominicana, en el caso nuestro, en muchos otros países, hay una inmensidad de metales, minerales, una riqueza extraordinaria. Además, que nos permiten, por ejemplo, construir presas para retener una inmensa cantidad de agua y esto usarla con criterio técnico, de forma conveniente, para beneficio de todos, especialmente de los seres humanos, pero también de los animales, de la producción agrícola, agropecuaria. Es algo muy, pero muy importante. Cuidemos nuestros bosques, nuestras montañas, nuestra tierra en términos generales, porque de ahí depende en gran medida nuestras vidas. Vamos a reflexionar, mis amigos, tal y como siempre les digo, traigo algunos videos, los veo, los escucho, los analizo, y algunos los seleccionamos para venir a compartirlo con ustedes, para que ustedes, si así lo consideran, también tengan la gentileza de reflexionar conjuntamente con su familia, ojalá sea en familia, o en su institución, o donde ustedes quieran, porque la democracia, la libertad, pero siempre pensando que debemos mejorar como dominicanos. Algunas veces nos dejamos etiquetar, una etiqueta, fulano tal, ya es esto.
Ah, que Moreno, Moreno ya. Ah, que de tal partido, de ese partido. Ah, que de tal secta religiosa. No, vamos a vernos como seres humanos, que todos tenemos compromiso para mejorar nuestras vidas y contribuir con el mejoramiento de la vida de los demás. Entonces vamos, señor director, a compartir algunos de esos videos para la reflexión. Ustedes pueden llamarnos, siempre se lo decimos, ¿verdad? Programa democrático, participativo, abierto. Pueden estar de acuerdo o no con lo que estemos planteando, se lo respetamos, porque lo que queremos es comprensión. Que la reflexión, que el análisis nos lleve a la comprensión para el bien, no para hacer daño. Adelante, director. Falco al Estado más grande en la historia de República Dominicana. Estamos hablando de que ni siquiera lo de Baninter, ni siquiera lo de Odebrecht, nada se le compara a lo que está pasando en República Dominicana justamente ahora con los temas de sustracción de fondos del SENASA, una instancia que debiese ser o debió haber sido la instancia más respetada porque representaba la salud del pueblo. Cuando la salud del pueblo y la integridad de una nación se ve comprometida, esto es algo muy preocupante, a nosotros nos deprime, a nosotros nos quita la esperanza, la ilusión de querer o de entender que se puede hacer algo diferente en nuestra sociedad. El tema de... Ustedes saben el tema, o uno de los temas que más nos está afectando como sociedad dominicana hoy día, en estos tiempos, es precisamente la inmensa cantidad de recursos, los miles y miles y miles de millones de pesos que un grupo de malos dominicanos ha estado utilizando para su beneficio en detrimento de las grandes mayores, especialmente de los más pobres, y de manera muy directa nuestros hermanos enfermos, provocando la muerte de muchos hombres, muchas mujeres, gente buena, que por no tener recursos para comprar esos medicamentos caros, entre otros aspectos, pues han incidido plenamente para que la sociedad dominicana hoy en día esté censurando, criticando acérimamente a ese sector de malos humanos, seres humanos, que no les importa que hermanos suyos mueran, sufran, se depriman, ver viejitos nuestros desaparecer, mujeres nuestras desaparecer, niños desaparecer por la avaricia, por la obsesión de riqueza, de concentración de capital, de bienes, de determinados personajes que tienen un vínculo extraordinario. Hay mucha gente que se está cuestionando, pero ven acá, y eso no se sabía. Durante 5 años ocurriendo eso y con tanta gente involucrada, porque hasta ahora solo se han dado a conocer algunos. Pero eso se está investigando y tendrá que investigarse y tendrá que ser materia permanente de los dominicanos, independientemente de que haya algunos que por beneficiarse no les interese que esto se analice y se conozca. Pero ustedes, que son personas que lo que quieren el bien de todos, nosotros también, tenemos que seguir tratándolo como algo fundamental para que entendamos que necesitamos recapacitar. Tenemos que luchar para que, señores, la corrupción no nos afecte tanto, no nos mantenga tan atrasados en el ámbito educativo, no nos mantenga como todo un pueblo enfermo, con tantas dificultades económicas hasta para alimentarnos. Vamos, señor director, con otro de los videos. Yo de manera particular, mire, espero que eso llegue hasta las últimas consecuencias, porque no estamos hablando de un caso cualquiera. Ahí está doña Consuelo, que me disculpe doña Consuelo que la coja de ejemplo a ella. Sí.
es porque es la mayor de nosotros. Usted sabe, ni lo quiera Dios esa señora, con una diabetes crónica, con un asunto. O sea, yo siempre pienso en los viejitos, a mí me criaron mis abuelos, siempre yo pienso en un viejito. Y que un viejito vaya con un cáncer o con un problema renal o con una cosa, a comprar una receta que no tiene. Diga, no, usted usó eso ya, señora. Pero yo no. Mire, esa vaina es un crimen, coño. Esa vaina es un crimen y eso no se puede quedar así. El que puso a un viejito o a un niño enfermo, a un niño autista, o a cualquier persona que necesitara sus recursos que están ahí, y cuando fuera a buscar sus recursos no estaban ahí, que usted lo usó, para que un maldito empresario se cogiera eso o un político se cogiera eso. Esa vaina es un crimen. Así es. Utilizar esos recursos que debían estar disponibles para cuando un dominicano fuera a solicitarlo, en vez de facilitárselo, ya no aparece. Inventaron enfermedades, operaciones, todo aquello acumulando recursos. No sé si el nivel de sensibilidad de ustedes les permite rechazar de plano ese tipo de conducta o si por otro lado lo aceptan como algo natural. Yo espero que esto nos ayude a reflexionar y a exigir honestidad, a exigir respeto, que quienes trabajen en el Estado sean personas íntegras, que administren correctamente los recursos al servicio de la población, para beneficio de ese pueblo hermoso que cada día está dispuesto a seguir sacrificándose, pero que quienes nos representan deben ser comedidos, consecuentes, honestos, íntegros, pero sobre todo éticos, que actúen pensando en principios, en valores. Por eso siempre hablamos, señores, de la meritocracia. Mientras estemos juzgando a los seres humanos por lo que tienen, no por lo que son, estamos dando pasos crueles, terribles, que nos están haciendo mucho daño y cada día nos harán más, será peor. Usted tiene dinero, no hay problema. El otro tiene una serie de cualidades espirituales, preparación, identidad con los mejores intereses, un servicio a toda prueba. Como no tiene dinero, no puede. Entonces, si permitimos que la política sea eso, entonces eso no es ciencia. Porque la ciencia está al servicio de la población, de la gente. Y ustedes ven que hace algunos años un ser humano dominicano, ya a los 50 años, a los 60, 65, era una persona muy mayor. Ahora, ustedes pueden observar producto de qué? Del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, entonces se ha ido postergando, se ha prolongando la vida. Y estamos entonces en una especie de promedio, digamos, 74, 75, 76 años. Y la idea es que sigamos. Conozco muchas personas de 80 años, de 85, incluso de 90 años, que están lúcidos, que tienen la mente bastante fresca, bastante reflexiva, bastante lógica, que puede desarrollar temas a plenitud, con conocimiento de causa, con mucha lógica, estructurando un pensamiento y manifestándolo con mucha coherencia. Entonces, tenemos que pensar en función de la presente generación y de las futuras generaciones. Pensar en años, en decenas, siglos. No podemos ser egoístas con que a algunos personajes les dan la oportunidad. Entonces lo que quieren es tener miles y miles y miles de millones de pesos, y otros tal vez no miles, sino cientos o no decenas, porque lo que quieren es conseguir recursos, y se están encontrando algunas autoridades que están en un proceso de negociación sumamente delicado. Bueno, pues
usted se robó no sé cuántos millones de pesos, usted debe 2 o 3. De eso le dan 1% a 2 o 3 abogados que han puesto por ahí. No, pero nosotros tenemos instituciones que son las responsables de todo esto, el Ministerio Público, las distintas instancias que tienen que ver con inteligencia, con el conocimiento, que deben mantener a las autoridades principales, fundamentalmente al presidente de la República, que debe ser la persona mejor informada. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que esos organismos no fueran el presidente al tanto de lo que venía aconteciendo durante tanto tiempo? Y especialmente cuando se habla de salud, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con enfermedades que llevan al sufrimiento a mucha gente, que acaba con la economía familiar. Entonces mucha gente se está cuestionando, ¿qué pasó allí? ¿Hay complicidad? No lo hay. ¿Había conocimiento? No. Todo esto tiene que llamarnos a nosotros pensar. Vamos, señor director, con otro. Muy triste para la República Dominicana. El evento del YECC en abril parecía la tragedia más grande que podríamos sufrir, pero a nivel de imagen pública internacional, las extradiciones de figuras importantes, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, nos dejan muy mal parados en un deterioro social en todo el tejido que compone la República Dominicana, y cerrando con una tragedia que según muchos es mayor a la del YECC, porque en el tiempo se sabrá el daño y las muertes que van a tener el nombre del caso de Senasa y de todos sus involucrados. Fíjense de lo que se está tratando. Miren el caso de IESER, cientos de dominicanos muertos. Ahora el caso de Senasa. ¿Quién podría decir la cantidad de dominicanos que murieron, que han muerto y que estén en proceso de fallecer precisamente porque se le negaba un tratamiento costoso? Y al no tener recursos, pues imagínense. ¿Cómo se podría cuantificar eso? Desde el punto de vista material, ya, bueno, se habla de 15.000 millones, otros hablan de 22.000 millones, otros hablan de 50.000 millones, otros hablan de 100.000 millones. Eso no se sabe todavía, estamos apenas comenzando. Pero sin importar la cantidad, y cada mayor cantidad es peor. Pero señores, este tipo de conducta no podemos aceptarla. Entonces, algunos piensan en Baninter, ¿te recuerdan, verdad? 55.000 millones de pesos, aquella crisis cambiaria, bancaria. ¿Ustedes recuerdan que todavía lo estamos nosotros pagando? Ahora entonces muchos comunicadores están relacionando otros casos, como cuál, bueno, el caso de IESER, la muerte de muchísimos dominicanos. Y comienzan a buscar eventos en el mundo. ¿Cuál se parece a este de Senasa, jugando con la salud de nuestra gente? Nosotros quisiéramos estar comparando escenarios positivos que fueran a ayudarnos, a beneficiarnos como país, como sociedad dominicana. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero para eso entonces tenemos que exigir a cualquier dominicano, independientemente de que sea, que tenga una conducta aceptable, que actúe conforme a lo que establecen nuestras leyes, nuestra Constitución, y no sencillamente llegar allí. Fíjense, esos casos de personas apoyar en procesos políticos a determinados candidatos para que cuando ganan, entonces comenzar a exigirle. Señores, eso va en detrimento de la sociedad dominicana como tal. Nosotros queremos hombres y mujeres que se dediquen al quehacer político, mirando la política como una ciencia, al servicio de la sociedad, de cualquier país del mundo. Políticos que trabajen, que coordinen, que vinculen los distintos sectores, que fortalezcan las instituciones, para que tengamos una mejor alimentación, para que tengamos una mejor educación, para que tengamos viviendas decentes, para que tengamos medios de transporte, calles, vías,
carreteras, autopistas, caminos vecinales en buen estado, para que planifiquemos y veamos qué es lo que más nos debe ocupar nuestro cerebro, qué es lo que debemos hacer, establecer para mejorar la condición de vida de nuestra gente. Les hablo, por ejemplo, vamos a construir hospitales, vamos a construir escuelas, vamos a construir presas, vamos a construir canales, vamos a construir puentes que nos ayuden a interactuar, a comunicarnos. Vamos a invertir para mejorar la calidad educativa de los dominicanos. Vamos a llevar recursos a nuestros liceos para que el aspecto tecnológico sea fundamental y que la educación no sea solo teórica, que nos lleve al bachillerato y del bachillerato a la universidad y ya egresar de los estudios universitarios y todavía no haber trabajado. Bueno, pero si nosotros podemos hacer cursos técnicos que en 2 años, en 3, 4 años, ya podamos tener una profesión, un oficio donde trabajar y luego seguir estudiando, excelente. Pero una inmensa cantidad de dominicanos, desde el preescolar, el escolar, el medio, el universitario, y todavía no encuentra oportunidad de trabajar. Pero para todo eso hay que hacer un gran sacrificio económico por parte de los padres, un gran sacrificio intelectual por parte del niño o de la niña, después joven, ya siendo adulto, y ya egresado de una universidad, no tiene oportunidad ni siquiera de trabajar para poner en práctica sus conocimientos, ayudar al desarrollo de su propio país, mejorar su condición de vida, contribuir con la familia que ayudó bastante en todo ese proceso de formación y ayudar a la sociedad como tal. No, entonces se constituye un gran problema que trae cierta frustración, porque cuando una persona egresa de una universidad, entiende, bueno, pero después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, teniendo tantos conocimientos, tantas herramientas para aportarlas, pues vamos a ver cómo se nos da oportunidad. Usted no es del partido que está en el gobierno, no tiene oportunidad, porque mucha gente cree del gobierno que el país es suyo y que solo tiene derecho a trabajar, por ejemplo, los PRMistas o sus aliados. Y eso es una verdadera barbaridad. Este país es de todos. Pero si se selecciona la persona con el criterio politiquero, no por su talento, su capacidad, su interés, sus atributos, sus condiciones, sus cualidades, entonces así no podemos. Por eso, en nuestro país y cualquier país presidencialista, donde no se le dé oportunidad a la gente que no sea de su partido, mucha gente que ni siquiera es de ningún partido, pero es que la condición fundamental que exigen es que sea del partido. Es una barbaridad. Eso es inaceptable. Entonces, cuando un partido actúa así, hay que sacarlo del poder para dar oportunidad a otro para verse más abierto, y le da oportunidad a los dominicanos por su talento, por su capacidad, no por la politiquería. Y si el que entra no hace eso, entonces sacarlo también, porque no podemos poner como dependientes de nadie en particular. Ya como adultos, le agradecemos a nuestros padres que nos ayudaran a desarrollarnos, a estudiar, a prepararnos para tener cierta independencia, para tener una formación, para asumir roles, decisiones de seres humanos adultos en beneficio del colectivo, de la sociedad, no de una persona en particular, simplemente, o de fulanito de tal, porque si tú no estás con él ya no sirve, no. Pero mucha gente buena, preparada, seria, pero si no se le da oportunidad, es muy difícil que pueda avanzar. Señor director, vamos, si tenemos tiempo, vamos a poner otro video, por favor. Agrícola fue otra caja chica de la campaña de la reelección.
El Banco Agrícola, la mayor cantidad de préstamos a gente que no calificaban se dieron entre diciembre y febrero para las elecciones municipales y entre marzo y abril, y lo tenemos documentado con nombres y apellidos. El Banco Agrícola. Y vamos para la Procuraduría para ver para ver si es verdad que el Ministerio... Ustedes van a someter al Banco Agrícola por corrupción próximamente. Nosotros vamos a llevar a la Procuraduría General en su momento oportuno todo lo que hemos recogido y que hemos recibido de parte de productores nacionales. Miren, señores, en Santiago para la campaña del 2024 a 2 personas le aprobaron 800 millones de pesos en menos de 2 días. ¿Usted dice que usted va a llevar eso a tribunales? A la Procuraduría. A quien debe hacer la investigación, porque a ellos. Vamos a ver si son independientes. ¿Le dará seguimiento? 2 personas, obviamente, si lo vamos a llevar. El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana debe de darle seguimiento. 2 personas en Santiago le aprobaron en el Banco Agrícola, sin ser productores, cerca de 800 millones de pesos en menos de 2 días. Fíjense ustedes, el Banco Agrícola, una institución muy importante en este país y en cualquier país del mundo, pero nosotros estamos en un país agropecuario. Si hay una buena administración de los recursos para apoyar los productores agropecuarios, para que entonces estos produzcan los rubros necesarios con la calidad necesaria para nosotros alimentarnos mejor, los consumidores. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que el gobierno apoye, dé facilidades a los productores para que aumenten la producción. Entonces, al aumentar esa producción, tenemos más mercancía. Al tener más mercancía, entonces los precios bajan. ¿Por qué? Un principio fundamental de economía, ustedes lo saben. Si hay abundancia, los precios bajan. Si hay escasez, los precios suben. Entonces los consumidores, ¿qué hacemos? Comprar. Y tenemos que vivir. Si están caros, ¿qué tenemos que hacer? Comprar menos producto de la inflación. A propósito de la indexación, que se ha estado hablando bastante en este país, y que ya el proyecto de presupuesto para el próximo año está en el Congreso y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Incluso se habla de unos 1 billón y algo más de 700.000 millones de pesos para el próximo año. Pero no está incluida la indexación para esos trabajadores dominicanos que le están cobrando impuestos a partir de los 34.000 pesos y debe ser a partir de los 52.000. Y esto los economistas nuestros lo están analizando de manera muy detallada y se está planteando aún, ojalá que en la Cámara de Senadores, el presidente de la República, algunos sectores poderosos de este país que influyen para las decisiones, ojalá se pueda lograr que efectivamente solo se les descuente a nuestros trabajadores a partir de los 52.000, porque esto les ayudaría a que llegara a unos 10, 12, 13, 15, 16, 17 mil pesos extra, que ayudaría a recuperar un poco lo que se ha perdido, porque ustedes saben que todos los artículos han aumentado de precio, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, algunas veces más de 100%. De manera que es interesante que terminando el año ya el gobierno nos ayude a ver si podemos adquirir esa mercancía más barata. Hay situaciones difíciles, todo caro, alguna gente ha ido recibiendo el bono, ha recibido tal, pero 1.500 pesos es muy poco lo que puede dar. Ahora, se le llega a alguien, ojalá sea de manera equitativa, a los que lo necesiten, no por politiquería, quienes lo necesiten, que lo administren de la mejor manera, a ver si efectivamente damos pasos para que el gobierno y el sector empresarial el próximo año pues pueda empezar un poquito más en las grandes mayorías nacionales, especialmente las personas que menos pueden, los que tienen mayores dificultades
en el plano económico, social, cultural y otro. Bueno, mis amigos, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla, desde Ayo Compañía. Bye bye, muchas gracias. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.